Muy buenas tardes, el día de hoy, 20 de abril del 2020. Seguimos lamentablemente padeciendo esta pandemia coronavirus que pues ha frenado toda la economía, pero hay algo que es interesante. El día de hoy la Coparmex le sugiere a sus trabajadores que hagan circular entre sus redes una especie de 4 puntos básicos que a manera de hacerle llegar al presidente de la República un mensaje o al gobierno federal un mensaje en varios sentidos, pero yo apuntaría a dos. El que tiene que ver con que vamos, dos y un tercero. Primero, que estemos todos muy unidos, trabajadores y patrones, que nadie nos divida, porque hay gente del gobierno que nos quiere dividir. Concretamente, ¿quiénes son los del gobierno? Los que les exigen que sigan pagando salarios, que no despidan a sus trabajadores, que no hagan actos que tengan que ver contra atentar a los trabajadores. Ese gobierno pues obviamente afecta a los empresarios. Pero por otro lado le piden a los trabajadores que impulsen, promuevan ante el gobierno federal un salario solidario, le llaman ellos. Es decir, que se destinen dineros de los impuestos para pagar los salarios de aquellas empresas que son no esenciales, es decir, que no están trabajando y por ende pues seguirán corriendo los salarios. Esta situación me parece muy delicada y muy onerosa para el resto de los mexicanos. Miren, cuando una persona emprende un negocio y ese negocio tiene problemas inherentes a una enfermedad generalizada, como es el caso de una pandemia, pues obviamente los riesgos de negocio corresponden a ese empresario. ¿Cómo se pueden paliar esos riesgos? Tal vez sí desde el gobierno, pero no con los salarios, porque no existe en México un salario emergente para aquellos que pierden sus empleos, etcétera. No existe. Pero lo que sí existe es la posibilidad de reducción de impuestos, lo que sí existe es la posibilidad de reducción de cuotas obrero-patronales para el Seguro Social, para Infonavit, y se está haciendo. Entonces es tratar de diluir una responsabilidad que tienen los empresarios para con sus trabajadores. Y por otro lado, una parte final, que es, convocan a ese gobierno a un pacto o a de unidad nacional. Esta situación de cuestiones de unidad nacional deben ser interesantes, deben ser ah, este, seguidas con toda puntualidad por parte del gobierno. No importa que los empresarios hayan estado en esta crisis y ya desde antes chocando bastante con el gobierno federal por la inversión del Tren Maya, por la inversión del Transísmico, por el asunto del aeropuerto de Santa Lucía, pero sí es necesario buscar un pacto. Y la última ocasión que se buscó un pacto fue en la época de Salinas de Gortari, cuando también una crisis derivada en el inicio del gobierno de Salinas, que ya venía arrastrándose, pero los pactos venían como una costumbre de Miguel de la Madrid y luego fueron continuados por Salinas. Los pactos siempre son importantes, los pactos siempre van a dejar algo productivo para que todas las partes, y en este caso empresarios, obreros o gobierno, pero yo me preguntaría, ¿con qué confianza? ¿Qué confianza si las centrales obreras, por ejemplo, y campesinas han sido materialmente diluidas y dependían entonces del Partido Revolucionario Institucional, que ya no está para ver eso? ¿Con qué confianza el gobierno se va a sentar en una mesa cuando los empresarios, por un lado, están constantemente cuestionando su concepto de autoridad? ¿Con qué confianza los empresarios, a su vez, finalmente, van a acceder a colaborar con algunos fines nacionales cuando desde el gobierno se les llama conservadores, se les llama retardatarios, se les hace escarnio? Entonces,
primero tenemos que encontrar los puntos de la confianza entre todos. Y sí, está muy bien que la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial y todas las centrales patronales convoquen a un pacto y el gobierno no debe echarlo en saco roto. Y por supuesto convocar a los trabajadores porque lo que se hace a espaldas del pueblo generalmente tiene resultados muy negros en el futuro. Buenas tardes. ¿Cómo quieres que te quiera? Si tú nunca me has querido, decía la cancioncita.